Muy bien, pues bien sabemos que actualmente vivimos en una época en la que está caracterizada por la inmediatez de las cosas y por la comodidad, ¿no? Y tal parece que cada una de las cosas que se van creando día tras día, pues están enfocadas a evitarnos el esfuerzo y reducir el tiempo de espera. Y podemos ver ejemplos hace algunos, 50, 100 años, tal vez ya había aviones en los que podría trasladarse la gente, pero no era algo tan fácil de poder adquirir un boleto de avión porque era muy caro, y pues la gente usaba el barco, que era el transporte o el medio de transporte más común si querían ir de Europa a América. Pero pues un viaje sí se tardaba tal vez semanas y quién sabe qué tan cómodo podría haber sido el barco. Hoy, en la actualidad, agarramos un avión en el que 8 horas después puedes llegar a España o a algún país de Europa y pues vas sentado, te ofrecen de comer, chance y hasta los asientos ya se hacen cama y pues bien padre, ¿no? Ya en 8 horas está uno del otro lado del charco, como dicen. Otro ejemplo es la comunicación. La comunicación, tal vez a nuestros papás, pues era de que no, pues si yo quería hablar con tu mamá cuando éramos jóvenes, pues era por teléfono, pues no traíamos celular. Pero tal vez los papás de nuestros papás era por carta, y le escribías una carta y le llegaba en una semana, y luego te respondía en otra semana y ya no sabías, pues estás ahí con la intriga de qué me va a responder y cuándo me va a llegar la carta. Y en la actualidad tenemos WhatsApp, en el que le mandas un mensaje y ves a la persona en línea y no te contesta y dices, pues oye, está en línea y no me contesta. O se tarda 3 minutos y uno está desesperado porque uno no le contesta el mensaje que le acaban de mandar. Entonces, la tecnología va ayudándonos. Ahora, no quiero decir que eso sea malo. Yo doy gracias a Dios por haber estado en este tiempo donde la tecnología está súper avanzada, donde hay medicinas, donde el paracetamol te salva de cualquier dolor, donde puedes usar el internet para cualquier situación donde se te atore ya ahorita con la inteligencia artificial. No estoy diciendo que eso sea malo. El problema está en cuando nosotros empezamos a dar por sentado que todo va a ser comodidad, incluso nuestra vida espiritual. Y cuando eso empieza a pasar, hay un peligro espiritual, hay un riesgo. Porque cuando la prioridad deja de ser obedecer a Dios y empezar a ver primero, oye, pero si hago esto que Dios me pidió, pues me voy a estar asoleando. No, pues se me hace que mejor no. Empiezo a ver por mi comodidad. Ese riesgo espiritual está latente. El cristiano que busca evitar todo esto, todo sacrificio, toda incomodidad, a final de cuentas es un cristianismo estancado, ¿sí? Porque a final de cuentas esto se puede convertir en mera religiosidad, decir, no, pues yo soy cristiano, vengo, me siento aquí, hay climita, medio tiempo, hay cafecito, me voy a mi casa y pues bien bonito todo. Eso es un cristianismo estancado. Y sí, tal vez el estar en nuestra zona de confort nos va a mantener seguros, pero ese no es un cristianismo que impacta al mundo, ¿sí? Y esto es básicamente, o más bien, esta fotografía de comodidad o de un cristianismo estancado, es todo lo contrario a lo que nos muestra Lucas en los capítulos 13 y 14 de Hechos, ¿sí? Lo que vemos en estos capítulos es básicamente lo opuesto. Y mucho de lo que encontramos en estos 2 capítulos es que sí, Pablo y Bernabé cosecharon mucho fruto, pero también mucha oposición. En estos 2 capítulos vemos un testimonio de perseverancia de los misioneros, o sea, a pesar de que se les ponía difícil,
ellos seguían y seguían. Pero también vemos un testimonio de la fidelidad de Dios. Si Dios fue el que los envía, pero también es el que los sostiene en el camino. ¿Sí? No solo los manda y pues ya se desentiende de ellos. No, Dios está al pendiente de la obra misionera que estaban haciendo Pablo y Bernabé. Ahora, lo que encontramos en Hechos, muchas veces y tenemos esa noción del libro de Hechos de decir, es que Hechos es un libro histórico. Y ya hasta ahí es historia. Pero la verdad es que encontramos teología aplicada. Porque a final de cuentas, toda la teoría que existe o toda la Biblia, aquí los apóstoles, los misioneros, los creyentes la están aplicando. Y es como se deben hacer las cosas. Y a final de cuentas esto lo tenemos nosotros. ¿Sí? Entonces el libro de Hechos es teología narrativa, sí, porque es como forma de historia, pero a final de cuentas es algo aplicado. Y nos muestra el precio de las misiones, o sea, el precio de ir y predicar el evangelio y del discipulado. Y más adelante vamos a ver cómo en este capítulo Pablo y Bernabé hacen ambas cosas. Entonces, me gustaría resaltar 4 enseñanzas que encontramos en el capítulo de Hechos, en el 14. Y la primera es que la misión, ¿sí?, que tenían Pablo y Bernabé, y a final de cuentas aquí pudiéramos meter la gran comisión, porque a final de cuentas es algo que nos dejó el Señor Jesucristo a todos nosotros. Pero la primera lección es que la misión avanza a pesar de la oposición. ¿Sí? La misión avanza a pesar de la oposición. Veamos el primer versículo del capítulo 14. Dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Si se acuerdan, en el capítulo anterior, Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Pisidia y de ahí bajan, se trasladan a Iconio. Si tienen el mapa que mandó Ham la semana pasada, todavía está vigente para el día de hoy y nos puede ayudar para darnos cuenta más o menos geográficamente cómo se estaban trasladando Pablo y Bernabé. O si sus Biblias tienen este mapa también de los viajes misioneros, pues también lo pueden seguir. Y algo que llama la atención es la ligereza con la que dice Lucas las cosas o cómo las narra, como si fueron de aquí a la esquina. O sea, de Antioquía a Iconio hay como 145 kilómetros de distancia. Y pues se lo aventaron a pie y pues probablemente no era la carretera más segura y pues no estaba pavimentada. Entonces, de Antioquía viajan a Iconio y hay como 145 kilómetros de distancia. Entonces, como era la costumbre, pues entraban a las sinagogas, Pablo y Bernabé, y predicaban, y vemos cómo una gran multitud, tanto de judíos como de gentiles, creen el evangelio. Sin embargo, no todo pues son buenas noticias, ¿no? Vemos el versículo 2, vamos a leer del 2 al 4, dice, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Perdón. Se dan cuenta que el mismo evangelio es un evangelio que salva, pero a la vez es un evangelio que divide. Y hace rato en la Santa Cena se compartía algo relacionado a eso. Hoy todo el mundo habla de unidad y pues vamos a ser todos
juntos y que la familia, todos uno. Sin embargo, cuando en las pláticas, muchos dicen, no, pues es que hay temas prohibidos en algunas pláticas, política, religión y alguna otra. Y cuando se habla de religión o alguien quiere compartir el evangelio, empieza a haber esa división. Ahora vamos a leer rapidísimo, si gustan acompañarme, ¿no? Es en Mateo 10, versículo 34, dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Entonces, dice Cristo que Él no ha venido a traer paz, ha venido a traer espada. Ahora, eso no quiere decir que Cristo promueva la violencia, no. Pero la verdad divide a las familias. Y esto es porque la luz incomoda las tinieblas. Y las personas que están en tinieblas, al momento que se les enseña la luz, la verdad, hay división. Se quieren alejar porque ellos prefieren las tinieblas. Entonces, es casi un hecho que cuando el evangelio es predicado, ¿qué va a pasar? Va a provocar oposición, va a provocar rechazo. Entonces, disculpa, se trabaron mis apuntes. Pero, les decía, va a provocar rechazo cuando el evangelio es predicado. Sin embargo, lo impresionante aquí de Pablo y Bernabé es lo que dice el versículo 3. Dice, por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo. Incluso ellos, al haber sentido esa oposición, no fue un impedimento para Pablo y Bernabé el continuar con su misión para lo que habían sido enviados. Pablo y Bernabé sabían que el sufrimiento no era un obstáculo para el avance del evangelio. Y eso es algo bien importante. Es algo, una lección para nosotros. ¿Sí? Y el rechazo o la oposición es parte del plan, porque es uno de los medios que Dios utiliza para mostrar la gloria de Cristo. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Cuando nosotros sufrimos, hermanos, por causa del evangelio, ahora, voy a aclarar algo, tal vez ninguno de los que estamos aquí presentes vamos a sufrir por causa del evangelio a tal grado que vayamos a ser quemados en la hoguera o vayamos a ser apedreados, ¿no? Pero sí podríamos sufrir algún rechazo o que nos ridiculicen por ser cristianos o alguna otra cosa, ignorados por causa del evangelio. Pues a final de cuentas eso es sufrimiento y es una oportunidad para nosotros para mostrarle al mundo cuánto vale Cristo para nosotros. El hecho de decir, Cristo vale más para mí, no importa si tú me aplaudes, si me ridiculizas, si me rechazas, Cristo es mucho más importante para mí. Y es por eso que es uno de los medios que Dios utiliza para glorificar a Cristo. Entonces, Cristo debe valer más que nuestra reputación o cómo nos tenga el mundo conceptuados. O sea, si te dicen, no, pues es que ese es el cristiano, pues bueno, no importa. Cristo vale más para mí y eso va a llamar la atención de las personas. Oye, pues esa persona lo ridiculizan, lo rechazan, lo ignoran, pero sigue fiel en su camino en Cristo, pues algo hay ahí que puede llamar la atención a las personas. Entonces,
Como vemos, Cristo no vino a traer paz, sino vino a traer espada, porque el evangelio que salva divide. Sin embargo, llega un momento en que la oposición es tanta, la oposición se vuelve tan violenta que vemos el versículo 5, dice: pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Vemos como una vez más el Señor, Dios, se vale de la persecución para extender el evangelio, ¿sí? Si hubieran estado en una comodidad en la que todo el mundo los acepta, pues probablemente se hubieran quedado ahí mucho más tiempo todavía. Pero empiezan a perseguirlos y Pablo y Bernabé salen de ahí y se van a estas ciudades que menciona, Listra y Derbe. Y es bien impresionante cómo en vez de callarse, Pablo y Bernabé decir: oye, pues es que ya nos quieren apedrear, ya andan cerca de nosotros. No, ellos continúan. Y tal vez muchos para nosotros, si hubiéramos estado en esta situación, pues si hubiéramos dicho: oye, ¿no será esto ya una señal de Dios para regresarme a la casa? Se me hace que ya fue mucho, ya cumplí mi misión. Pero para Pablo y Bernabé fue todo lo contrario. Vamos a continuar nuestra misión. Y esto que menciona aquí Lucas, pues no es simplemente como parte del mero relato, sino es algo que debemos aplicar en nuestras vidas, es algo que debemos imitar. Años más tarde, Pablo le escribe una carta a Timoteo. Voy a ir a 2 de Timoteo 3. Y dice, 2 de Timoteo 3:10, dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Entonces, vemos que esto que le escribe Pablo a Timoteo son cosas que también había imitado Timoteo. Había cosas buenas, su doctrina, la conducta, la fe, el amor, pero también había sufrido persecuciones, padecimientos. Y eso es algo que como cristianos nos va a tocar padecer. Y si se fijan en el versículo 12, dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No es opcional, no es algunos. No, dice: los que quieren vivir como piadosamente padecerán persecución. Entonces, como cristianos, es algo que es parte de nuestra vida, es algo que no hay opción. La persecución es algo que les digo que el Señor se vale pues para el evangelio que sea difundido más allá. Y pues no es algo que solo los misioneros o los pastores o gente con cierto cargo en alguna iglesia va a padecer, sino no, todos los creyentes padecerán persecución. Obviamente, como les decía, esa persecución no siempre tendrá la misma forma o la misma intensidad. Gracias a Dios vivimos en un país en el que podemos salir y predicar el evangelio, y tal vez haya personas que tengan ese interés de escucharnos, pero hay muchos otros cristianos que viven en desiertos espirituales en los que está prohibido el cargar una Biblia, el expresar el evangelio públicamente, y pues sufren este tipo de persecuciones. Pero eso no quiere decir que nosotros no estemos exentos de sufrir o de padecer a causa del evangelio. Ahora, una pregunta
retórica tal vez podría ser: ¿estamos dispuestos a sufrir por Cristo? ¿O estamos tratando de construir una vida cristiana sin riesgo? Una vida cristiana cómoda, donde no sufra nada. Ahora, como cristianos, no es como que activamente estemos buscando el sufrimiento, ¿sí? No somos masoquistas religiosos para estar sufriendo y como somos cristianos tenemos que sufrir. No. Si alguien a mí viene y me preguntara: oye, ¿tú quieres morir en la hoguera por Cristo? Pues la verdad es que no. No quiero morir en la hoguera. Si me llegara a tocar, pues espero que Dios me dé la gracia para aguantar el fuego. Pero yo no quiero activamente morir o esté buscando sufrir. Sin embargo, como cristianos, no lo evitamos, ¿sí? Si nos toca sufrir, pues sufrimos. Entonces, eso es algo que debemos entender. Los cristianos no andamos por la vida buscando sufrir, pero tampoco lo evitamos a toda costa. Porque sabemos que el sufrir por Cristo es una oportunidad para mostrar que Cristo vale más que cualquier otra cosa, que la aprobación de los hombres o que nuestra propia comodidad. Ahora, siguiendo con nuestro relato, Pablo y Bernabé salen de Iconio y salen hacia Listra, ¿sí? Ya que en Iconio estaban a punto de apedrearlos, salen a Listra. Listra es una ciudad con muy poca presencia judía y con mucha influencia del paganismo grecorromano. Y esto nos lleva a la segunda lección del día de hoy. Y la segunda lección del día de hoy es que la misión confronta la cultura en vez de dejarse moldear por ella, ¿sí? Aquí vemos una confrontación que van a tener Pablo y Bernabé. Dice el versículo 8, dice: y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Ha sido un gran show ahí, espectáculo que se aventaban los de Listra. Pero para entender un poquito más qué estaba pasando, voy a relatar una leyenda que había, una historia que se contaba. Pero para dar contexto, aquí se mencionan a dos dioses, a Júpiter y Mercurio. Júpiter y Mercurio eran dioses, o más bien los romanos así llamaban a estos dioses, y los griegos tenían, pues digamos, los mismos dioses, pero con otros nombres. Entonces, tal vez a Júpiter no lo conocemos tanto, pero sí hemos escuchado a Zeus. Zeus es el equivalente de Júpiter, pero Júpiter es el romano y Zeus es el griego, y se supone que Zeus es el dios de los dioses, es el dios supremo. Y así está Júpiter. Y luego, el hijo de Zeus, o el hijo de Júpiter, es Mercurio en los romanos, y en los griegos se llama Hermes. Y Hermes era el dios de los mensajeros. Entonces, por eso a Pablo, que era el que estaba predicando, pues le decían, pues es Mercurio, porque está dando el mensaje. Entonces, teniendo esto en cuenta, hay una historia, una leyenda que
relata Ovidio, creo que era griego o no me acuerdo si es romano, pero relata esta historia, esta leyenda en la que Júpiter y Mercurio descienden a la tierra, descienden a la ciudad de Frigia vestidos de hombres, disfrazados de hombres, y empiezan a tocar a las puertas para ver quién les daba asilo o quién los hospedaba. Y ninguno de los ciudadanos de Frigia les daba hospedaje hasta que llegan a la casa de unos ancianos, de un matrimonio ya grande, y desinteresadamente los hospedan, y ya que los hospedan, Júpiter y Mercurio, o Zeus y Hermes, revelan su identidad y los premian con muchos tesoros y regalos. Sin embargo, a todos aquellos que no les dieron hospedaje, los destruyeron. Entonces, imagínense a la gente de Listra teniendo en mente esta historia, esta leyenda, viendo cómo Pablo levanta un cojo de nacimiento, pues obviamente no querían cometer el mismo error que sus antepasados. Entonces, dioses han descendido, pues a echarles un toro y sacrificios y guirnaldas para darles la cálida bienvenida que merecían y no ser destruidos como sus antepasados por haberlos rechazado o no haberles dado hospedaje. Entonces, por eso es que la reacción de la gente de Listra es de esta manera. Ahora, si se fijan, hermanos, esto es religión en su máxima expresión. Ahora, una religión humana. ¿Y a qué me refiero con esto? Las religiones generalmente buscan ganarse el favor del Dios que tengan o de los dioses, haciendo obras o dando regalos o haciendo sacrificios, y eso es básicamente lo que buscó el pueblo. Vamos a hacer sacrificios y darles guirnaldas y todo para que su ira no caiga sobre nosotros y nos destruya. Sin embargo, el verdadero cristianismo, y el verdadero me refiero a aquel que reconoce que por gracia somos salvos por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, nosotros respondemos con gratitud porque ya hemos sido salvados por gracia. No vamos a hacer nada para ganarnos el respeto o el favor de Dios. Y ahí es donde la misión confronta a la cultura en vez de dejarse amoldar por ella. Por supuesto, Pablo y Bernabé reaccionan de una manera, pues reaccionan indignados, ¿no?, por la reacción del pueblo. Y vean el versículo 14 y 15, dice: cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Detengámonos un momento aquí. Y hoy en día hay gente que dice que los misioneros que salen a predicar a otras tribus o a otros pueblos están haciendo un daño cultural porque están quitando la identidad de estas personas. Y dicen que pues deberíamos dejarlos adorar lo que sea que ellos adoren, que si adoran un palo, pues que adoren un palo, que si adoran una escultura, que adoren esa escultura. Y esto ha llegado tan lejos que el papa anterior que estaba, el Papa Francisco, en un momento llegó a decir que no importa lo que adoras, si eres sincero, serás salvo, porque en esa adoración, a lo que sea que estés adorando, sin saberlo, estás adorando a Cristo, indirectamente. Imagínense. O sea, no importa si estás creyendo directamente en Cristo o no, pero si tú eres sincero y de corazón estás adorando en el contexto de tu religión, tú eres salvo porque la gracia de Dios te alcanza indirectamente. Imagínense. Y así, de esta manera,
nosotros podemos ser cristianos y al mismo tiempo dejar a los demás que hagan lo que hagan y no nos metemos con ellos y pues cada quien sin problemas. Pero como les digo, la verdadera misión confronta la cultura y no se amolda a ella. Nosotros no tenemos que adaptarnos a ninguna cultura, a ninguna creencia que tenga fulano pueblo u otra ciudad a la que nosotros vayamos a predicar. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio tal y como Dios lo reveló en su palabra. ¿Y qué nos dice su palabra? No hay otro camino para llegar al cielo más que Cristo Jesús. Y como decía, ese Evangelio divide. El Evangelio provoca rechazo, molesta. Y tal vez eso que predicamos, el Evangelio verdadero, nos hace ver como gentes de la Edad Media. Decir, no, es que estas gentes son bien cuadradas. O sea, en vez de decir, pues sí, que adoren un palo, pues ¿qué tiene? Incluso aunque nos vean como gentes de la Edad Media, nosotros debemos predicar el Evangelio tal y como lo tenemos en la Biblia. Porque la misión confronta la cultura y no se deja moldar por ella. Por otro lado, noten cómo Pablo les dice, oigan, espérense, nosotros somos hombres como ustedes. Pablo no se gloria a sí mismo. Pablo acababa de levantar a un cojo de nacimiento. Bien pudo haber dicho, mira, me están tratando como Dios, vamos a ver qué nos dan de comer, a ver qué le sacamos aquí. Nos acaban de correr de Iconio y pues aquí nos están adorando, pues oye, déjame mis 5 minutitos de fama. Pero no, ¿qué hace Pablo? Pablo glorifica al Salvador, glorifica a Dios. Y en vez de dejarse endulzar por la atención de los de Listra, Pablo lo que hace es que desvía la atención a Dios, al único Dios vivo y verdadero. Y vean de nuevo lo que hace Pablo. Voy a leer a partir del versículo 15, pero dice, nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. La forma en que Pablo empieza a predicar es bien interesante porque creo que en el capítulo 13, si mal no recuerdo, Pablo predica a judíos y cuando les predica a los judíos, ¿qué es lo que hace? Se vale de la Biblia, de la ley y de sus antepasados, que nuestro padre Abraham y Isaac y Jacob y luego David y empieza con la ley, ¿sí? Y así empieza sus discursos muchas veces. Pero aquí está ante un pueblo completamente alejado de la Biblia o de la ley, es otra cultura. ¿Y qué hace Pablo? Inicia con un discurso, digamos, general. Pablo utiliza todas esas manifestaciones de la bondad de Dios que este pueblo había experimentado. Si se fijan, dice la lluvia, las estaciones, todo aquello que la tierra pues había dado fruto. Incluso les dice de la alegría en el versículo 17. Dice, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Todo esto, estos acontecimientos, los del pueblo de Listra, pues estaban conscientes porque lo habían experimentado. Obviamente conocían la lluvia, conocían las estaciones, conocían la alegría. Y es como si Pablo les estuviera diciendo, ya conocen la bondad de Dios, pero no conocen al Dios de la bondad. ¿Sí? Todo esto no es ajeno para ustedes.
Y lo que hace Pablo es que está conectando aquí con su audiencia desde una revelación general para llevarlos al arrepentimiento. Y esto es una estrategia evangelística muy buena que nosotros pudiéramos aplicar, porque al día de hoy o cada vez más conforme pasa el tiempo, la gente está más alejada de lo que dice la palabra de Dios. Sí conocen que existe la Biblia, pero si tú les dices, oye, ¿alguna vez has leído la Biblia? No, nunca la he leído, no sé ni qué dice. Sé mucho han de saber los 10 mandamientos y eso, porque casi es cultura general, pero habrá gente que no sepa, así como el pueblo de Listra. Y nosotros podemos utilizar esta estrategia que usa Pablo, porque la gente sí conoce o sí cree en la belleza, en la moralidad, en la bondad, simplemente no les gusta que Dios está conectado a estas cosas, ¿sí? Ya cuando dices, bueno, todo eso viene de parte de Dios, ya empiezan, no es cierto, Dios no está en esas cosas. Pero es justamente lo que hace Pablo. Así que nosotros podemos conectar eso que la gente cree y llevarlos a Dios. ¿Y saben por qué? El hecho de negar una conexión entre todas las cosas que son buenas y Dios es completamente absurdo. Y como ejemplo podemos poner, imagínense que ustedes entran a una habitación y ven una carta escrita para ustedes que viene firmada, pero como tú no viste quién la hizo, pues dices, no, pues yo creo que el aire entró por la ventana, agarró la pluma, la tiró y cayó sobre el papel y salieron estas palabras. Así de absurdo es creer que el universo se generó a través de una explosión o miles de millones de años de evolución genética o cualquier tipo de evolución. Pues es completamente absurdo que en sí lo que es bello, la lluvia, el sabor de una fruta haya sido pues meramente por una explosión cósmica. No tiene sentido. Entonces, eso es lo que está haciendo Pablo aquí. Todo lo que ustedes han experimentado viene de parte de un Dios vivo. Y eso es lo que hace Pablo, apuntar todo hacia Dios. Y les dice, Dios nunca ha dejado de hacerles bien. ¿Sí? En el versículo 16 dice, en las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo, tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Dios no se olvida aún de su creación. Dios le da a la humanidad, o por medio de la creación, Él se revela, ¿sí? Es un libro donde Dios revela su gloria y lo podemos ver en un salmo muy conocido, Salmos 19, versículo 1 y 2, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. La creación es un libro que nos ha dejado Dios, que nos habla del Dios, del Dios vivo, del Dios que lo creó todo. Sin embargo, a la gente no les gusta lo que dice ese libro, ¿sí? Que Dios es soberano, que Dios tiene el control de todas las cosas y que yo me tengo que someter a Él. Eso no les gusta al mundo. El mundo no quiere rendirle cuentas a un Dios. No quieren someterse a nadie. Pero la evidencia ahí está y no es difícil de interpretar. No es un libro de física cuántica que leemos y pues a lo mejor ni entendemos las fórmulas. La creación no es así. Simplemente la gente no quiere creer lo que dice la creación de Dios. Ahora vemos que la gente, siguiendo con nuestro relato, es muy voluble. Tanto
que pasan de la adoración al aborrecimiento. Versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y el día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Me da risa que los judíos son principalmente los que sublevan a los demás y andan haciendo ahí argüende. Y si se fijan, dice que vinieron de Antioquía y de Iconio. O sea, Iconio estaba a 145 kilómetros de Antioquía, van a Iconio y luego de Iconio se pasan a Listra. No traigo el dato de cuántos kilómetros son de Listra a Iconio, no es tanto. Pero imagínense recorrer toda esa distancia nomás para ir a apedrear a Pablo por andar predicando el evangelio. Pero así es el mundo, rechazan completamente el evangelio. Y si se fijan, el mismo hombre que había sido tratado como Dios, que había sido como tratado como Mercurio, el dios de los mensajeros, pues ahora lo están apedreando. Ahora lo están tratando como basura. Imagínense de un día a otro pasar de Dios a basura. O en menos tiempo, porque no pasó ni un día, o en ese mismo instante en lo que Pablo les está tratando de evangelizar. Ahora, esto nos enseña algo sumamente importante. Si vivimos para la adoración de los hombres, seremos esclavos de la inconsistencia humana toda la vida. Porque para una persona hoy te aplaude y te alaba, al día siguiente le caes mal y te rechaza y te aborrece. Por eso, hermanos, lo que nos define como cristianos no es la aprobación o el rechazo de los hombres, lo que nos define es nuestra unión con Cristo. Eso es lo que nos define a nosotros. Y eso nos puede dar paz porque eso no va a cambiar. No es como que, oye, ¿se le habrá levantado de buenas Dios hoy? ¿No? Esa unión con Cristo es mucho mejor que cualquier aprobación humana. Ahora Pablo es apedreado, es socorrido por los hermanos, se levanta como si nada hubiera pasado. ¿Y qué es lo que hace? Regresa a la ciudad en donde lo habían apedreado. Regresó a Listra. Ahora Pablo no era un imprudente, no era así como que, ay, pues voy a que me apedreen otra vez. Porque vemos que cuando estaban en Iconio, pues por el Espíritu Santo vieron de que, oye, aquí ya se está poniendo muy fea la cosa, pues vámonos a otro lado a predicar. No eran imprudentes Pablo y Bernabé. Entonces, Pablo regresa a Listra porque él, o más bien porque su fe descansaba en algo mucho más firme y más poderoso que la aprobación de los hombres o su propia comodidad. Ahora, una nota interesante, y tal vez me voy a adelantar unos capítulos, pero nada más es como un dato, es que aunque les fue mal en Listra y aunque casi los tratan como dioses y luego los apedrean, si seguimos leyendo en Hechos 16, encontramos que hubo una familia que todos conocemos que se convirtió en Listra. ¿Y quién es? Es Timoteo. Su mamá y su abuela Eunice y Loida estaban en Listra. Entonces, si no hubiera habido otro fruto, que no es el caso, porque aquí dicen que cuando Pablo es apedreado, los hermanos lo socorren, pero si hubiera sido el caso que nada más Timoteo y su mamá y su abuela se convierten, pues valió la pena la apedreada. Porque hubo fruto. Pero bueno, eso nada más es un dato. Al día siguiente salen de Listra hacia Derbe, ¿sí? Dice el versículo el 20, dice que se levantó, entró a la ciudad, o sea, Listra, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe.
Entonces, si tienen ahí a la mano el mapita, pues estaba Iconio, Listra y luego Derbe. Así más o menos en ese orden. Entonces, por ahí estaban viajando y predicando Pablo y Bernabé. Sin embargo, ya que están en Derbe, hacen algo que para nosotros nos pudiera sonar algo pues ilógico o algo que nosotros no habríamos hecho, pero vuelven a las ciudades que ya habían visitado. Se regresan a Listra, a Iconio y a Antioquía. Y esto nos lleva a nuestra tercera enseñanza. Nuestra tercera enseñanza es que la misión tiene como meta fortalecer a los creyentes y establecer iglesias locales. Vean el versículo 20 y 21. Bueno, dice que se levantó, entró a la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Entonces, como les decía, algo que Lucas narra con mucha ligereza es como, sí, se fueron a Listra y luego se fueron a Iconio y luego a Derbe y luego se regresaron, pero en distancia, Pablo y Bernabé añadieron como 400 kilómetros a su viaje. Derbe, si ven en su mapa, había ruta directa por tierra hacia Antioquía, pero de Siria, que es de la iglesia que los había mandado. Pero ellos lo que hacen es que se regresan, bajan y toman un barco y se regresan a Antioquía de Siria. Entonces, el haberse regresado, añadieron 400 kilómetros. Nada más como dato, hay 2 Antioquías, de Siria y de Pisidia, pero en la región había como 14 Antioquías, o sea, era una ciudad con, había muchas ciudades con el mismo nombre, pero se les diferenciaba. Por ejemplo, había Antioquía de Siria, que es la iglesia que los había mandado, y luego está Antioquía de Pisidia, que es donde habían huido porque también casi los matan. Entonces, ellos concluían su viaje en Antioquía de Siria. Pero antes de llegar ahí, pues hacen este recorrido de regresarse a las demás iglesias. Entonces, por eso yo les decía que en un inicio la comodidad puede ser una trampa. Porque si ellos hubieran dicho, oye, pues ya estamos aquí más cerca de Antioquía, pues ya vámonos en vez de regresarnos a las demás iglesias. Pues no, lo que hacen es regresarse porque ellos sabían que animar a los hermanos a permanecer en la fe, a permanecer en la fortaleza, o más bien darles fortaleza y ánimo, era mucho más importante que su propia comodidad. Vean el versículo 22, dice que confirmando los ánimos de los discípulos o de los creyentes, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Aquí Pablo no les está dorándoles la píldora, decir, no, hombre, es bien bonito ser creyente. Les está diciendo la realidad cuál es. Van a sufrir por causa de Dios, van a sufrir tribulaciones, pero es necesario para que entremos en el reino de Dios. Y vemos cómo lo dice a Timoteo. Todo el que quiera vivir piadosamente va a sufrir persecución. Aquí no es como si fuera opcional. Probablemente vayan a padecer persecución. O no es como que, ya son creyentes, ¿cuál plan van a querer? ¿El plan sin persecución o el plan con persecución? No hay beneficios ninguno del otro. No hay opción. Van a sufrir sí o sí. Vean lo que dice Romanos 8, versículo 17. Dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados.
Somos coherederos con Cristo Jesús, pero así como Cristo padeció, nosotros vamos a padecer para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora, ojo aquí, Pablo no está diciendo que nos ganamos la gloria por medio del sufrimiento. Eso no está diciendo Pablo. No está diciendo como que si sufres lo suficiente en la tierra, vas a ser glorificado. No está diciendo eso. Pero si estamos unidos con Cristo, que murió en una cruz, que padeció por nosotros, que fue rechazado y maltratado, no podemos compartir su gloria sin compartir su sufrimiento. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Vamos a sufrir por causa de Cristo. Y lo segundo que querían ellos aplicar con los demás creyentes es que querían establecer un liderazgo piadoso en cada una de las iglesias. Dice versículo 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. No me voy a detener mucho en este punto porque lo vimos la semana pasada. Cada iglesia que constituían los apóstoles o que levantaban, había un liderazgo múltiple y no hay pasaje en la Biblia en la que haya una iglesia con un liderazgo unitario. Ahora, podrá haber iglesias en las que nada más hay un pastor por X o Y razón, que a lo mejor no han podido generar más líderes, pero toda iglesia debe aspirar a un liderazgo múltiple. Y esto beneficia a la iglesia, esto beneficia a los líderes. O sea, imagínense estar una persona a cargo de una iglesia, pues puede ser cansado. Aquí hay 3 y nos pidieron apoyo a 2 para predicar para que fuera más largo el rol. No se crean. Pero el hecho de tener apoyo en el liderazgo de la iglesia ayuda mucho y beneficia a la iglesia. Entonces, eso lo instituyen Pablo y Bernabé y es algo bueno para la iglesia. Finalmente, vemos que Pablo y Bernabé regresan a la iglesia local que los había mandado. Aquí vemos a Antioquía de Siria. Y lo primero que hacen es rendirle cuentas a la iglesia local. Veamos desde el versículo 24 ya al final. Dice, pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Y esto nos lleva a nuestra cuarta y última lección. Brevemente dice, la misión glorifica a Dios a través del fruto de la iglesia. Se dan cuenta que Pablo y Bernabé no se atribuyen nada a sí mismos. De todos los frutos que habían cosechado, que miren, levantamos 4 iglesias y un chorro de líderes y todo esto por nuestra propia cuenta. Nada de eso. Ellos pudieron haber regresado de manera heroica y decir, miren, aquí estamos. Pablo y Bernabé, recién apedreados y sobrevivimos. No hicieron nada de eso. Ellos hablaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Ellos reconocen que Dios es quien ha abierto las puertas para predicar, es quien ha puesto los medios, quien ha sostenido sus vidas, quien los ha librado de la muerte. Ellos reconocen que ha sido Dios quien salvó a los pecadores. Dios se valió del esfuerzo, de las lágrimas, de las apedreadas de Pablo y de Bernabé, pero Dios es el que se lleva la gloria. Es Dios quien levantó las iglesias en estas ciudades. Y eso todo lo atribuyen a Dios. Lo que vemos en estos 2 capítulos, que es el primer viaje misionero de Pablo y de Bernabé, es que fueron encomendados
a la gracia de Dios. En el capítulo 13 nos dice eso, que fueron encomendados a la gracia de Dios y regresan dando testimonio de todo lo que la gracia de Dios había hecho con ellos. ¿Es dura la obra del Señor? Sí, es muy dura, pero a final de cuentas es Dios quien sostiene a su pueblo. En conclusión, hermanos, ya para terminar, Hechos 14 no es un relato, no es una historia de superhombres, no es un relato que nos cuenta de cristianos que eran superiores al resto. Es una historia sobre hombres ordinarios, sostenidos por una gracia extraordinaria. Eso sí es lo extraordinario, esa gracia con la que han sido sostenidos. Pablo y Bernabé fueron enviados por el Espíritu Santo, enfrentaron toda clase de oposición, de rechazo, pero nunca retrocedieron. Nunca se rindieron, nunca dijeron, pues ya hasta aquí. Siguieron avanzando porque no dependían de su propia fuerza, sino dependían de la fidelidad de Dios. Y usted y yo, hermano, estamos llamados a hacer lo mismo. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por estos ejemplos que nos das de la vida del cristiano. Nos falta mucho por aprender, por seguir creciendo, pero ponemos a disposición nuestras vidas, Señor, y ayúdanos a no estar en una comodidad espiritual, sino todo lo contrario y ser impacto al mundo. Entonces, sabemos que no quieres que nadie se pierda y nos has dejado una misión, nos has dejado una comisión que es predicar el Evangelio, y haznos conscientes de esa tarea que nos has dejado y la podamos cumplir y obedecerte, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por las enseñanzas que nos has dejado y gracias por este tiempo, Señor. Nos retiramos y todo gracias a nuestro Señor Jesucristo. Amén.